Bueno, buenos días. Mi nombre es María Sadi Bustamante, soy residente de primer año de ginecología y obstetricia y en compañía del doctor Emilio, quien es médico internista y fellow de cardiología, presentamos la reunión conjunta cardiobstétrica en compañía del doctor Jesús Velázquez y el doctor Edinson Muñoz como asesores. Entonces traemos el caso de una paciente que ingresa a la clínica cardiobstétrica de 19 años, ama de casa, residente en Medellín, para ese momento con una clase funcional adecuada, sin edema, dolor torácico, ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones o síncope, primigestante con un embarazo de 14 más 5 semanas por ecografía. Como antecedentes patológicos, una aorta bivalva y una coartación de aorta leve, sin seguimiento desde el 2019, antecedentes alérgicos, quirúrgicos y tóxicos negativos, antecedentes familiares también negativos, solo estaba tomando los micronutrientes que les recomendaron en el control prenatal y, como ya mencionaba, primigestante con una menarca a los 13 años y una fecha de la última menstruación en julio de 2022. Traía las siguientes ayudas diagnósticas en la primera consulta, dos ecografías obstétricas, una de agosto con 6 más 1 semanas y una del mes de septiembre con 13 más 5 semanas y un riesgo bajo de aneuploidías. También traía un ecocardiograma, que era lo último que se había realizado respecto a la parte de cardio de febrero de 2019, en el que se evidenciaba una válvula aórtica trivalva con fusión de comisuras entre la valva coronariana derecha e izquierda con apertura como bivalva, sin estenosis o insuficiencia, sin obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, un arco aórtico izquierdo con escotadura posterior por coartación de aorta leve, flujo turbulento posterior al istmo, gradiente máximo de 28 milímetros de mercurio y medio de 15, aorta ascendente de 2.2, aorta descendente de 1.5, aorta transversa de 1.3 y un istmo aórtico de 1 centímetro, con un ventrículo izquierdo de tamaño normal y una FEBI del 60%. En ese momento, unos signos vitales con una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 70, una frecuencia respiratoria de 16, saturando 98%, con una temperatura de 36.8, unos ruidos cardíacos rítmicos con un soplo sistólico en focos de la base 2 de 6, un punto de máximo impulso normal, ruidos respiratorios conservados sin agregados, y en la parte abdominal un abdomen blando, no doloroso, con un útero grávido, extremidades sin edemas y pulsos presentes simétricos. Se consideró entonces que inicialmente la paciente se podría clasificar como un OMS modificado 2-3, que el seguimiento sería conjunto con obstetricia con estudios cardiovasculares, que el momento y la vía del parto hasta ese momento sería según condición obstétrica, que tenía mayor riesgo de cardiopatías congénitas el feto, y que la anticoncepción se definiría también al momento del parto. Se le solicitó entonces un electrocardiograma, un BNP y una ecocardiografía para ser revisados posteriormente. Regresa a cita control, en ese momento ya con 26 más 5 semanas, asintomática cardiovascular, NIJA 1, sin ningún cambio en el examen físico respecto a lo mencionado previamente. Trae entonces un BNP menor de 10, un electrocardiograma que se realizó en junio con ritmo sinusal, un PR y un eje QRS normal, sin alteraciones de la onda T, un QT corregido normal y una ecocardiografía que se realizó en el mes de noviembre con ventrículo izquierdo y derecho sin alteraciones, una FEBI del 64% con un TAPSE de 20, aurículas normales, válvula aórtica entonces bicúspide con fusión de velo coronariano derecho con el izquierdo sin insuficiencia o estenosis, prolongación de flujo en la aorta abdominal, en aorta torácica descendente un gradiente medio de 21 milímetros de mercurio, máximo de 44, una velocidad máxima de 3.31 con prolongación diastólica, zona de mayor estenosis de 8 milímetros y posibles colaterales. Una presión sistólica de la arteria pulmonar de 27 milímetros de mercurio con una velocidad de regurgitación tricuspide de 2.45 y con estos resultados se consideró que se clasificaba como un OMS modificado 4, pero que podría considerarse de menor riesgo por estudios recientes, que ya lo vamos a ampliar más adelante. Y como plan se le solicitó una ecografía gestacional para evaluar el crecimiento fetal, un BNP y un control con resultados en 4 semanas, que todavía pues no ha sucedido. Entonces, aprovechamos esta historia clínica para hablar un poco sobre el manejo de estas pacientes con cardiopatías. Entonces, en general, recordar que el OMS modificado va de 1 a 4 y que eso nos va a guiar un poco el cuidado que tenemos que tener con nuestras pacientes desde la parte preconcepcional hasta el monitoreo del embarazo. Entonces, en todas se recomienda una asesoría preconcepcional, tener muy claro cómo es la condición basal de la paciente, tener claro los seguimientos que se deben tener con ella. Se le hace una evaluación cardiovascular entonces basal, se revisan las ayudas diagnósticas que pueda tener,
y se hace un análisis del riesgo materno-fetal para poder hacerles recomendaciones de dónde debe ser manejado su embarazo y si este es posible de continuarse. Entonces, en la OMS 1, generalmente el seguimiento lo hará ginecología, obstetricia y cardiología en general, pero del 2 en adelante se recomienda que sea un mayor nivel posible para que pueda tener no solo ginecología, obstetricia y cardiología, sino un manejo multidisciplinario que también cuente con medicina materno-fetal, con anestesia cardiovascular, que posiblemente pueda requerir cardiología pediátrica, genetistas, trabajos sociales u otras subespecialidades. Y respecto al monitoreo del embarazo, a todos se les recomienda un ecocardiograma fetal, sobre todo si se asocia a cardiopatías congénitas. En OMS 1 en general se recomienda tener un ecocardiograma materno basal si el último tiene más de 3 años, del 2 en adelante si tiene más de un año el último que la paciente se haya realizado, de OMS 2, 3 se recomienda que se realice otro de nuevamente la semana 28 y la 32. Y en el OMS 4, que ya lo vamos a hablar más específicamente, se puede recomendar que se realicen cada 4 a 8 semanas acorde a la patología. Los exámenes también se solicitarán acorde a la sintomatología de la paciente. Recordemos que nuestra paciente estaba asintomática cardiovascular y se recomiendan también monitoreos seriados con BNP, INT, ProBNP, que nos ayudan también a prever o se ha asociado pues con posibles descompensaciones tipo falla cardíaca. Entonces, en las guías de la Sociedad Europea del 2018 se describe muy claramente, específicamente ya hablando del OMS 4, que tiene un riesgo muy alto de mortalidad materna o morbilidad grave, con una tasa reportada de eventos cardíacos maternos que puede ir desde un 40 a un 100% y que va a incluir múltiples patologías entre la hipertensión arterial pulmonar, la disfunción del ventrículo izquierdo que sea grave, incluyendo las que sean debido a miocardiopatías periparto previas, estenosis mitral o aórtica también grave, un ventrículo derecho que tenga una función ventricular moderada o gravemente deprimida, la dilatación aórtica grave, el Ehlers-Danlos vascular, la recuartación grave y la circulación de Fontan con alguna complicación. Recordemos que nuestra paciente se consideró OMS 4 acorde a su último ecocardiograma. Ay, no puede ser. Pues permítanme un segundo que no reproduce el video acá. Voy a ir avanzando y ya se los muestro mientras nos conectamos acá de otro computador. Ya les muestro estas que son el ecocardiograma de noviembre del 2022 de nuestra paciente. Entonces, para no atrasarnos, voy a ir mencionando otras cosas. Entonces, algunas generalidades de la coartación de aorta. Es un término que viene del latín coartare, que significa contraído, y esta enfermedad fue descrita por Morgagni desde 1760. Habla principalmente de un estrechamiento de la aorta torácica, teniendo en cuenta que pues, puede suceder a cualquier nivel y que puede hacer parte de otros síndromes, como el síndrome de aorta media, por ejemplo, cuando sucede en la aorta abdominal. Esta casi siempre sucede cerca del ductus. De hecho, la clasificación que existía antes nos hablaba de pre y postductal, que ya hoy día se ha revaluado porque se considera no tiene mucha utilidad esta distinción, pero es importante que la inmensa mayoría van a estar ahí cerca del ductus. Ya les voy a mostrar en imágenes. Casi, pues la mayoría de los casos, más de la mitad, y según la serie que uno revise, hasta el 70% van a estar acompañadas de otros defectos, siendo lo más común la aorta bicúspide, que ya lo vamos a analizar en detalle. Y en términos generales se ha descrito como un defecto de la regresión o de la involución de los arcos aórticos en la vía embrionaria. Sin embargo, gran parte de su etiología no la conocemos y se da mecanismos no claros y es un área aún en estudio. Hay una afectación que va mucho más allá de la zona de coartación como tal y es una afectación difusa que les voy a mostrar en estudios histopatológicos, que en términos generales lo que va a hacer es que disminuye la extensibilidad de la aorta y esto es lo que se traduce en un aumento de la tensión arterial. Además, es lo que nos explica el riesgo de complicaciones a largo plazo, no solo en el contexto de la historia natural de la enfermedad, sino después de las terapias, ya sean quirúrgicas o percutáneas. Esta es más o menos un 5 al 8% de todas las congénitas o 4 de cada 10.000 nacidos vivos y tiene una incidencia mayor en los hombres, más o menos hasta 5 veces por encima de las mujeres. Sin embargo, se puede presentar en ambos géneros. Y para ver algo de la historia natural de la enfermedad de los 70 tenemos esta serie de Campbell de más o menos 300 pacientes que sobreviven después del año
y tenía en estos pacientes una edad promedio a la muerte de 34 años y en orden descendente sus causas de muerte fueron falla cardíaca, disección de aorta, endocarditis infecciosa y las hemorragias intracraneales. Estas más o menos entre un 10 y un 25% todas las anteriores. Para hablar del origen de la enfermedad, tenemos que ver la embriología del sistema arterial y más o menos entre la tercera y la cuarta semana, ahí acá en las arterias vitelinas se van formando y en los vasos vitelinos se van formando estos sacos y estos arcos aórticos que más o menos a la sexta semana van a ir dando origen a esto que es un diagrama de Rathke en donde se divide la aorta ventral y la aorta dorsal y van a formar una serie de estos arcos que van a dar origen en general a las arterias pues, de la parte superior del cuerpo, de la cabeza, el cuello y el tórax, y importante a los grandes vasos. Estos arcos aórticos se van a ir diferenciando entonces en las carótidas, izquierda y derecha. En los arcos aórticos uno de estos va a involucionar y los últimos arcos generalmente pues son los que mayor regresión experimentan. En general, entre el cuarto y el quinto es que vamos a tener la génesis de estas aortopatías o estos defectos del arco aórtico que, como les decía, no están tan bien dilucidados, sino incluyen, pues, digamos, un origen único. El, la siguiente imagen que tenemos nos muestra la aorta, el arco aórtico del adulto y vamos a tener unos segmentos que son el plano valvular, acá de proximal a distal, los senos de Valsalva, la unión sinotubular y acá ya la aorta ascendente, que es el 2. Esta pues, va a ser la más ancha. Y acá en el arco aórtico vamos a tener los vasos que emergen de allí, el tronco bracocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. En cada uno de estos segmentos vamos a delimitar los segmentos del arco aórtico, el proximal, el distal y el istmo aórtico, que es el punto más estrecho de la aorta. Estos, en términos generales, tienen que guardar una relación con la aorta ascendente. La aorta se va estrechando a medida que avanzamos en el arco y las relaciones normales van a ser más o menos el 60, el 50 y el 40% del diámetro de la aorta ascendente. Es decir, que si yo tengo un istmo de menos del 40, ya podría hablar en términos generales de que hay una coartación. Obviamente esto se puede sobreponer con otros defectos del arco aórtico como las hipoplasias del arco aórtico y los arcos aórticos incompletos. Y miren la relación anatómica y hemodinámica tan importante con el ductus arterioso que ya vamos a mencionar más adelante en la génesis de la enfermedad. Sabemos que esto después involuciona y se convierte en este ligamento arterioso y vamos a tener entonces, según persista o no el ductus, la coartación pre o postductal que llamábamos antes y además las manifestaciones clínicas y el impacto hemodinámico va también a variar mucho según tengamos o no patente el ductus. Entonces, hay dos hipótesis grandes. La primera es una hipótesis hemodinámica que nos dice que hay una angulación distinta como variante anatómica del ductus que hace que el flujo entonces se potencie de acá de derecha a izquierda, acá donde estaría el ductus y que definitivamente se aumente. Como estamos todavía apenas en la regresión de los arcos aórticos, los últimos dos, pues esta zona que queda inmediatamente previa a donde drena el ductus, pues va a experimentar cierta involución. Y la segunda hipótesis habla de una invasión del tejido del ductus, de una infiltración a esa zona del istmo, y cuando hace regresión y se convierte en el ligamento arterioso de ese ductus, pues también por la similitud embriológica de estas células, entonces también hace regresión o involución ese segmento de la aorta descendente y por eso es que queda coartado o estenosado. Hay múltiples genes involucrados. Unos de los más importantes son estos Notch y FOXC1, que son genes involucrados en la embriología vascular y que además están involucrados en otras ortopatías. Hay unas asociaciones frecuentes con como les decía, la más importante es con la aorta bicúspide hasta un 50%, con el Turner depende de la serie en la que uno mire, incluso puede ser más del 50%, Turner hasta el 30%. Muy importante los aneurismas intracraneales hasta el 10%, que explican causa importante de muerte de estos pacientes en la vida adulta, y otros menos frecuentes como CIA, CIB, el complejo de Schwann, que son lesiones obstructivas al lado derecho y que incluye la coartación de aorta, también la estenosis subaórtica, el anillo mitral, el anillo supramitral y la mitral en paracaídas, la hipoplasia del istmo y, como le decía, los otros defectos del arco
también se incluyen allí. Y estas fibras negras que se ven acá en la parte superior de la primera imagen, en los estudios histológicos de los 80, pues nos mostraban cómo la degeneración quística, la necrosis quística de la capa media de las arterias no solamente se limitaba al sitio de la coartación, sino que esta definitivamente era una aortopatía difusa y como les decía, esto tiene mucho que ver con los genes involucrados, con que se sobreponga con otros defectos del arco aórtico y con las complicaciones a largo plazo. Tal vez la relación más importante desde el punto de vista hemodinámico por el riesgo de complicaciones es con la bicúspide y pues es cierto que esta conformación anormal de los velos, como en nuestra paciente, hace que el estrés hemodinámico sea mayor y que haya un cizallamiento, sobre todo en las primeras porciones de la ascendente, y que esto cambie de una manera muy importante la disposición de la matriz extracelular y la expresión de ciertos genes que van a alterar la pared y que, como les decía, predisponen, entre otras, a necrosis de la capa media y a un riesgo mayor de síndromes aórticos cuando estos pacientes avanzan y sobreviven hasta la adultez. Es muy importante en la presentación clínica que el diagnóstico prenatal es difícil en estos pacientes. Menos de un tercio de los pacientes han tenido diagnóstico prenatal y la ecografía fetal en términos generales se recomienda a todas las pacientes que tienen la coartación de aorta, entendiendo que el rendimiento de la eco fetal para este diagnóstico es limitado. La mayor parte de los pacientes se van a presentar con el cuadro en la infancia, sin embargo, cada vez tenemos más pacientes adultos y como les decía, depende de si el ductus está permeable o no y de la magnitud de la coartación, pues las manifestaciones clínicas van a ser más o menos severas y van a pasar un poco desapercibidas hasta la adultez. Y obviamente de esa obstrucción es lo que nos explica la hipoperfusión de la aorta descendente hacia abajo, incluyendo los miembros inferiores, incluyendo la parte inferior del abdomen, por eso va falla renal, falla cardíaca por el aumento de la poscarga sobre el ventrículo izquierdo. Como les decía, depende mucho de si el ductus está patente o no. La hipertensión y el soplo suelen ser los hallazgos más frecuentes, más de la mitad de los pacientes. El soplo, cuando es solo la coartación, suele ser un soplo mesosistólico más audible en la región interescapular y el gradiente de presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio entre los miembros superiores y los miembros inferiores, que como les decía también he explicado por la zona de coartación, que además es muy importante tomarla en ambos miembros superiores porque, como les decía, esta cardiopatía congénita también se sobrepone con otros defectos del arco y también con otras hipoplasias, por ejemplo, de las subclavias y las hemorragias intracraneales que, a pesar de que se presentan más en la adultez, no son infrecuentes. Muy importante todo el otro resto de complejo sintomático que vemos en estos pacientes, que está pues relacionado de nuevo con la obstrucción y los fenómenos que implican de arriba abajo pues de esta obstrucción, como los pulsos débiles y lentos, la diferencia de la presión arterial, muy importante la capacidad reducida del ejercicio y sobre todo la hipertensión inducida por el ejercicio, que tiene más que ver con un aumento de la renina-angiotensina-aldosterona de estos pacientes generado en algo de hipoperfusión renal, digamos, permanente. Y esa es también lo que vamos a ver en el seguimiento de esos pacientes en la prueba de esfuerzo, una respuesta hipertensora severa, que es muy importante para tener en cuenta en este contexto. La claudicación de las piernas y los pies fríos son otros de los síntomas y las complicaciones que les había mencionado. Entonces es muy importante que miren lo florido que es desde el punto de vista clínico y todos los elementos que podemos tener para el tamizaje clínico, porque como les decía, muchas veces pasa más bien desapercibida y se detecta en la adultez. Por acceso, lo más frecuente y lo más fácil que vamos a tener es la ecocardiografía, que sigue siendo un pilar en el diagnóstico. Acá vemos una vista supraesternal, este es el arco aórtico, vemos aquí tronco acrocefálico, carótida y subclavia, y pues se trata de alinear lo mejor posible las de insonación sobre la zona de mayor coartación. Lo que vamos a ver es esto, que es un aumento de la velocidad, que sabemos por efecto Doppler de allí, y a base de estas asunciones geométricas y usando la ecuación de Bernoulli vamos a inferir entonces los cambios de gradientes, los gradientes de presión, y esta imagen se ha descrito de estas envolventes del Doppler como dientes de sierra. Y además vamos a ver, aparte del aumento de la velocidad, un gradiente diastólico, o digamos una regresión lenta de ese gradiente. Esto lo vamos a ver más o menos así en el Doppler y sabemos que se ha considerado hemodinámicamente significativo cuando es
más de 20 milímetros de mercurio, que es similar también a la medida que se hacía en cateterismo de presión pico a pico de más de 20, o de la zona de que la zona de mayor coartación tenga una estenosis de más del 50% de la luz de la aorta. Entonces, una visión ya normal. Acá vemos el Doppler color, el cambio de la velocidad de flujo, que pues simplemente nos da una idea que eventualmente puede haber una aceleración allí y de tomar los gradientes allí. Muy importante que no siempre el gradiente de 20 se cumple. Por ejemplo, cuando ya los pacientes forman colaterales, que ya les voy a mostrar, cuando hay un ductus persistente asociado, pues esos gradientes van a cambiar y vamos a tener que con más de 10 de gradiente y esas características, el paciente nos puede cumplir el criterio de que tenga relevancia hemodinámica y eventualmente que tenga criterio de intervención o no. En el Doppler de la aorta abdominal también se pueden ver hallazgos indirectos que también tienen un buen rendimiento diagnóstico. Lo normal es que haya este flujo anterogrado sistólico y un flujo diastólico que va a ser negativo a la interrogación de la aorta abdominal, obviamente explicado por el retroceso del flujo en diástole, y que explicado por la coartación no se ve lo mismo. Digamos que se ve un patrón similar a lo que estamos viendo en la ventana supraesternal. Esta es una ventana subcostal y vamos a ver entonces un flujo sistólico acompañado de un flujo anterógrado también diastólico muy lento, y miren que jamás se hace negativo. Esto obviamente explicado por el grado de la coartación. En el advenimiento de nuevas imágenes, la tomografía y la resonancia pues se han vuelto las imágenes de elección, porque además nos dan mejor detalle anatómico, una mejor resolución espacial, que además pues nos permite tener elementos para la planeación quirúrgica. En este caso vemos acá la zona de mayor coartación. Miren lo importante de las colaterales, que además explican, no lo traje por términos de tiempo, pero que además explican las erosiones costales que estamos acostumbrados a ver en la radiografía del tórax, en este caso también acompañado por una aorta bivalva, como en el caso de nuestra paciente. Es así que entonces el TAG y la resonancia son hoy por hoy las imágenes de elección para el estudio de las aortopatías. Y esta que es una reconstrucción de una angioresonancia nos muestra además las colaterales, la zona de mayor coartación, y miren en este caso la mamaria interna izquierda también como pues el grado de colaterales que refleja. Como les decía, esto compensa en parte los gradientes que se van a hacer allí de velocidad y de presión, que también de hecho los podemos medir por resonancia. Ya les voy a mostrar en las dinámicas del flujo y en la resonancia Q-Flow. Y debemos saber que tenemos que tener un umbral diagnóstico menor en estos casos, y que en estos casos, por ejemplo, con más de 10 de gradiente, acompañado de todas estas manifestaciones de colaterales y de una clínica compatible, pues se puede igual hacer el diagnóstico y tener en cuenta que tiene relevancia hemodinámica. Acá nuevamente las colaterales. Y como les decía, en resonancia también se pueden hacer estas mediciones del flujo. Similar, acá se ve lo normal, que es el retroceso diastólico, y acá vamos a ver no solamente un descenso mucho más lento de la onda sistólica, sino que en diástole también el flujo se va a ver anterógrado y nunca se va a convertir en negativo. Y de hecho, pues hoy por hoy, como es una estrategia no invasiva, mucho más segura y además libre de radiación ionizante, las revisiones más recientes hablan de la resonancia como la imagen de elección, no solo para hacer estas mediciones de la relevancia hemodinámica de la coartación, sino para el seguimiento de estos pacientes, que en el mejor de los casos los vamos a captar jóvenes y los vamos a seguir idealmente muchos años. Entonces, para estar exentos de los riesgos de la radiación, sería ideal el seguimiento con resonancia. Es muy importante este diagnóstico diferencial, que es la pseudocoartación, que son pacientes que también pueden tener el defecto del arco aórtico y tienen unas aortas mucho más tortuosas y que son dilatadas y que hacen esta serie de bucles, o que se denominan kinkis en la literatura. Esta puede ser muy difícil porque definitivamente después de la dilatación vemos un segmento claramente estenótico, ¿sí? Que de pronto acá se ve mejor en las imágenes axiales, pero lo más importante es que allí no va a haber un efecto hemodinámico importante. Si hacemos las mediciones por Q-Flow en resonancia, o por Doppler en ecocardiografía, o definitivamente por cateterismo, vamos a ver que no hay un gradiente de más de 10 con colaterales o de más de 20, y esa es la diferenciación más importante. Lo otro que nos sirven mucho las imágenes es para ver las complicaciones pues a corto y a largo plazo después de la terapia. En otro tiempo se hacía mucha angioplastia con balón. Importante que, como les decía, esta es una ortopatía difusa y va más allá del sitio de coartación. Estos pacientes después forman estos aneurismas, y para el seguimiento también es una angioresonancia
para el seguimiento nos sirve mucho para ver las coartaciones residuales y en este caso, por ejemplo, los puentes para ver su patencia y demás. El seguimiento también de los stents, que cada vez pues, evolucionan más, y hay unos estudios recientes que hablan de muy buenos resultados con tasas de recoartación y con sobrevidas que pues nunca antes habíamos logrado, algo similar a lo que se viene logrando pues con la depuración de mejores técnicas quirúrgicas. Y de hecho, de acuerdo a los estudios patológicos, estos son estudios antiguos, pero se ha visto que entre más necrosis hubiera de la capa media, necrosis quística, pues más riesgo tenían estos pacientes después de la terapia de hacer complicaciones. Entonces eso también puede ser eventualmente útil. Como les decía, pues la angiografía ha sido desplazada por imágenes menos invasivas y en términos generales más seguras, pero obviamente para la guía como procedimiento pues sigue siendo indispensable y es la que se usa para las intervenciones percutáneas. Fuera de este campo pues definitivamente cada vez se usa menos. Las intervenciones quirúrgicas tienen, obviamente son el terapia de elección en los pacientes más jóvenes, en los niños, y más o menos después de los 25 kilos, teniendo en cuenta otras condiciones, es cuando ya se va a empezar a preferir por las terapias percutáneas. Estas quirúrgicas obviamente tienen el inconveniente de la limitación del, digamos, el proceso dinámico que va experimentando el crecimiento del árbol vascular del niño y que eventualmente van a hacer recoartación, como les decía, porque esto es una aortopatía difusa y no solo es la coartación ahí en el sitio de la estenosis. Algunas de las técnicas son la anastomosis terminal, la ortoplastia con parche, que en algún tiempo era la más expuesta a complicaciones y hacían cerca del 50% de los pacientes recuartación, depende de la serie que uno revise. Las que tenían plastia de la subclavia o las terminales extendidas, entre otras. Obviamente, como es de otros campos, a medida que han mejorado las técnicas quirúrgicas, los cuidados perioperatorios, los resultados son cada vez mejores, la mortalidad es menor del 1%, la complicación más temida, que es la isquemia medular, es afortunadamente menor del 0.5, 0.4%, y las tasas de recuartación en las series globales grandes de los últimos 10, 15 años no superan el 20%, y pues no incluyendo las que no tienen relevancia hemodinámica. Estos pacientes van a tener una sobrevida en términos generales similar al resto de la población una vez instaurada la terapia, teniendo algunas consideraciones como que hacen más enfermedad arterial coronaria y parece que la aortopatía acelera el proceso aterosclerótico en estos pacientes, y la primera causa definitivamente de muerte va a ser la falla cardíaca, como les decía, por el aumento de la poscarga sobre el ventrículo izquierdo. El manejo de la hipertensión es tal vez lo más importante en el cuidado transversal de estos pacientes a lo largo de la vida y como les decía, muy importante de vigilar la hipertensión que aparece con el ejercicio y en los seguimientos en la prueba de esfuerzo de estos pacientes, ver la respuesta hipertensiva es fundamental y nos da parámetros pronósticos en coartación y obviamente nos da obviamente un riesgo de complicaciones relacionadas con los sangrados cerebrales y con los síndromes aórticos agudos. Estos pacientes tienen un riesgo de disección de aorta que es más o menos 5 veces mayor a la población normal. Importantísimo las tasas de recuartación, como les decía, pues esto ha mejorado muchísimo a medida que se han decantado las terapias percutáneas, las angioplastias con balón, con o sin stents y las cirugías de recuartación, de coartación, y es fácil de detectar, tienen más o menos las mismas manifestaciones clínicas y los mismos parámetros de relevancia desde el punto de vista de impacto hemodinámico. Entonces, cuando se recuarte más del 50% o haga un gradiente hemodinámicamente significativo, se considera candidato a la terapia, obviamente según el contexto de cada paciente. Y tener en cuenta en esta misma línea de ideas los criterios de reintervención, que no vamos a tener en eso, y para el seguimiento y la reevaluación, estos pacientes idealmente deberían estar en una clínica de congénitas cuando no se cuente pues con el seguimiento con el cardiólogo y digamos de la mano el cardiólogo pediatra, el cardiólogo de adultos. Y hay una clasificación que nos habla del estado fisiológico desde A hasta D, siendo A un paciente en NIHA 1, sin secuelas anatómicas ni hemodinámicas, con una prueba de esfuerzo normal, que no haga respuesta hipertensiva y en general sin síntomas. Y siendo el D, pues un paciente obviamente mucho más sintomático, realmente los pacientes que ya quedaron con dilatación de la aorta o que ya han tenido recuartaciones, que hacen respuestas anormales hemodinámicas en la prueba de esfuerzo. Y esto nos da el parámetro de seguimiento también de las imágenes, siendo los pacientes en un estado fisiológico A, tributarios a seguimiento entre cada 3 y 5 años con TAC y con resonancia. Como les decía, lo ideal sería con resonancia, que además nos da las mediciones hemodinámicas, pero según el acceso o la disponibilidad del recurso se puede hacer con ecocardiografía.
y el seguimiento clínico más o menos cada año muy distinto a los pacientes más enfermos y al otro lado del umbral de los de estado fisiológico D en los que deberíamos seguir cada 3 meses por el clínico, o sea, el cardiólogo o el clínico de seguimiento y las imágenes cada 6 meses a un año. Y este es el algoritmo que conocemos de la guía de cardiopatías congénitas de los europeos. Como les decía, lo más frecuente y lo más fácil de identificar para cualquier cuidador va a ser la hipertensión, entonces va a ser el primer criterio para determinar si el paciente va a requerir intervención o no y el impacto hemodinámico que tenga. Luego la medición de gradientes pico a pico, que como les decía en principio esto es una medición de cateterismo, pero que la vamos a poder obtener un gradiente pues, a través de la coartación de más de 20, sea en la resonancia, sea en el ecocardiograma, y ese es el criterio con mayor fuerza para la intervención. Luego viene la estenosis mayor del 50% y luego que sin hipertensión tenga criterios similares. Los otros pacientes podrían ir a seguimiento, obviamente con manejo farmacológico de la hipertensión arterial, que pues en general no hay una recomendación puntual, digamos, que se aleje de otros escenarios de manejo farmacológico de la hipertensión. Mientras María va contando esta parte, voy a cargar las imágenes de la paciente y ya se las muestro. Bueno, continuando con la presentación ahora un poco más enfocada a la parte obstétrica, nuestra paciente recordemos que tenían pues el antecedente de la aorta bivalva y de la disección aórtica. Entonces recordar que la aorta bivalva se puede clasificar en el mismo OMS modificado de 2 a 4. Entonces OMS 2 va a ser si el área de la válvula aórtica es mayor a 1 cm², si el gradiente máximo es menor de 50 y si la raíz aórtica es menor de 45. Si la raíz aórtica es entre 45 y 50 va a ser OMS modificado 3. Y 4, si el área de la válvula aórtica es menor a 1, el gradiente máximo es mayor a 50 y la raíz aórtica mayor de 50. Como imágenes diagnósticas se recomienda que al menos se tenga al menos una vez en el embarazo si la dimensión aórtica es normal y se recomienda en algunos casos trimestral si es más de 40 milímetros y algunas partes de la literatura incluso lo recomiendan más frecuentemente que trimestral. La vía del parto se considera que puede ser por indicación obstétrica y solo se consideraría cesárea si la paciente tiene un área mayor de 50 milímetros, dado que no mejora tampoco los desenlaces. Y que respecto a los manejos adicionales, la importancia de la parte preconcepcional, que lo voy a mencionar ahorita en un momento, es muy importante porque se debería considerar la realización de una cirugía preconcepcional si el área es mayor de 50. Explicarle a la paciente que tiene una heredabilidad de hasta el 9% y que por lo tanto, como ya había mencionado previamente, se debería realizar un ecocardiograma fetal en el segundo trimestre. Respecto a la coartación aórtica, también se puede subclasificar de 2 a 4 en el OMS modificado. Recordar que 2-3 va a tener más riesgo de complicaciones si el gradiente es mayor a 20, si el lumen aórtico mínimo es menor a 12 milímetros, que el de la paciente era 8, si están hipertensas, si tienen un aneurisma aórtico y que se considerará 4 si es severa o no reparada. Como imágenes diagnósticas se recomienda mucho la resonancia magnética basal y realizarla incluso seriada si el diámetro aórtico es mayor a 4 o mayor a 40, el ecocardiograma basal por la asociación de la aorta bicúspide y una resonancia cerebral también se solicitaría basal, sobre todo en la parte preconcepcional, para descartar aneurismas cerebrales que puede tener también la paciente. La vía del parto es a veces controversial, pero en general se considera que preferiblemente puede ser vía vaginal y que solo considerar la cesárea si es un aneurisma de aorta ascendente mayor de 50 o más de 5 centímetros o si está cursando con un síndrome aórtico agudo. Lo que sí se recomienda respecto a la vía del parto es que la cesárea en general nuevamente no mejora mucho los desenlaces, que se prefiere la vía vaginal y que en la vía vaginal considerar el uso de epidural temprana para evitar que la paciente presente dolor y que por lo tanto pueda, por ejemplo, presentar hipertensión o taquicardia. Y en algunos casos se ha descrito el uso temprano de instrumentación del parto para evitar maniobras de valsalva, un monitoreo muy estrecho de cifras tensionales y también de la misma forma considerar cirugía preconcepcional si hay un aneurisma aórtico mayor de 50 previo al embarazo. Y en algunas partes de la literatura se describe que si durante el embarazo, desde el seguimiento, la paciente presenta en algún momento más de 50, se pudiera considerar, dependiendo de la edad gestacional, la terminación del embarazo, si es viable para poder realizarle cirugía a la paciente. Entonces, ya sabiendo más o menos como toda la parte de la definición, de la descripción y de cómo se clasifica, me parece importante que hablemos sobre el ROPAC, que es el registro de embarazo y la enfermedad cardíaca de la guía europea, pues sí, de la guía europea, y en ellos hicieron un registro de pacientes con enfermedad cardíaca en general de 2007 a 2018, con un total de 5.739 pacientes.
De esto derivan muchos otros estudios que ya vamos a hablar de dos puntualmente para nuestra paciente relevantes, pero me parece muy importante traer estas dos imágenes. Entonces, aquí podemos ver cómo clasifican a las pacientes hasta OMS4, que sería este color más oscuro, que sería nuestra paciente, y en ellas uno pensaría que por lo que hablábamos inicialmente, que la tasa de complicaciones puede ser de 40 a 100%, que tendría un mayor índice de mortalidad u otras complicaciones asociadas, pero realmente la complicación principal es de falla cardíaca, principalmente de OMS4 hasta en un 14%, y todas las otras, como por ejemplo mortalidad de endocarditis va a ser menor del 2%, las arritmias ventriculares incluso menor a 6%, todo lo que es arritmias ventriculares, FA, flutter o TEP, que se asocia apenas en un 4.1% a trastornos hipertensivos asociados del embarazo, y con lo que tiene más asociación en la parte obstétrica y fetal es con las cesáreas. Estas son cesáreas electivas, OMS4 más del 60%. En general se ha hablado de una tasa para todos de 46.3%, de esas 30.2% electivas, 9.6% indicadas por la cardiopatía y 20.6% por causa obstétrica, y de estas solamente menos del 10% para las OMS4 iban a ser consideradas o iban a tener que requerir cesárea emergente. Y desenlaces como la prematuridad, el Apgar menor de 7 y el bajo peso al nacer o los pequeños para la edad gestacional realmente son menores al 30% incluso. Ya aquí un poco más específico, aquí señalo con una flecha las anormalidades de la válvula aórtica y la coartación aórtica, que es lo que nuestra paciente tiene. El azul claro es falla cardíaca y el azul oscuro es mortalidad. Podemos ver cómo incluso en coartación aórtica no se reportó mortalidad en esta población, y los índices incluso de falla cardíaca en general son muchísimo menores al 10%. En este otro estudio que también es derivado del ROPAC, se toman específicamente solo 189 pacientes con ortopatía torácica, 3.3% en total. De esas, 50% habían tenido un síndrome de Marfan, 26% una válvula bicúspide, 8% síndrome de Turner y 2% Ehlers-Danlos. De ese total de 189, 58% es asociado a dilatación aórtica y 6% un antecedente de disección. Y la conclusión de este estudio descriptivo es que no había complicaciones evidenciadas en las pacientes con antecedente de disección aórtica, que solo hubo disección en 4 pacientes sin mortalidad materna o mortalidad fetal, y que en general se consideraba que estas pacientes podían tener un adecuado desenlace materno o fetal, y hablan mucho, recalcan mucho la importancia del diagnóstico preconcepcional, porque se evidenció que una de las principales razones por las cuales esta paciente podían tener desenlaces adecuados era si de manera preconcepcional se les había dado un adecuado manejo, ya tenían una condición basal estable, venían controladas, y que generalmente estos pacientes que presentaron disección eran más por ese diagnóstico preconcepcional tardío o por una falta de control basal en la paciente. Y este que es específicamente para disección aórtica nos habla de 303 maternas de esas mismas 5.739 que tiene el ROPAC en general. De estas pacientes se consideraba, o era muy importante, que ya vamos a ver las imágenes, los eventos adversos cardíacos mayores, que ahí se escriben como MACE, que era un compuesto de básicamente falla cardíaca hasta 6 meses posparto, fibrilación auricular, taquicardias ventriculares, endocarditis, TEP, disección aórtica y síndrome coronario agudo. Y se veía entonces que estos pacientes tienen una menor incidencia de estos eventos cardíacos que lo que uno esperaría predicho por el OMS modificado, que realmente no tienen mayor asociación con el trastorno hipertensivo asociado al embarazo en comparación con la población general, y que eso sugiere en general un embarazo más seguro y más tolerado que lo que se pensaba inicialmente. Entonces nos muestran las siguientes imágenes. Ellos comparan las pacientes con hipertensión previa y sin hipertensión, y las que tienen ya reparada la disección o no la tienen. Y podemos ver en esta población no hubo ningún reporte de mortalidad alguno, ninguno, como se puede ver. Lo principal que se pasaba era que había que hospitalizarlas, lo cual es esperable, sobre todo en las pacientes con hipertensión previa o que no tuvieran reparada previamente su disección aórtica, y que la probable cosa más, lo que se tuvo más asociado pues fue solo en 3 embarazos tuvieron la presencia de estos eventos adversos que incluían la parte de la falla cardíaca, y de esos 13, 10 fueron falla cardíaca, para un 3.3% aproximadamente, o un poco más si tenían hipertensión previa. En las no reparadas, incluso todo lo que es eventos de falla cardíaca, FA y el desenlace compuesto es menor al 5%. Y respecto a los desenlaces obstétricos y fetales, nuevamente se resalta la presencia de cesáreas, sobre todo en pacientes con hipertensión previa y en pacientes que no tuviesen reparada la disección aórtica. Nuevamente son cesáreas electivas, solamente requiriendo emergentes, menos del 20% en ambos grupos, incluso menos en estas pacientes que son no reparadas.
qué pena, si había estado diciendo disección en vez de coartación, es coartación aórtica, qué pena. Y vemos también que todos los desenlaces de trastorno hipertensivo en embarazo, incluyendo la hipertensión gestacional y la preeclampsia, se presentan en menos del 10%, incluso en grupos con hipertensión arterial previa, para una mortalidad nuevamente que no se había reportado, en mortalidad cafetal muy poca, o sea, menor al 5% incluso, y desenlaces más específicos al feto tipo prematuridad, Apgar bajo y bajo peso al nacer, también menores al 10%, por lo cual se puede concluir que realmente son pacientes que pueden tener un desenlace no tan negativo como el que se pensaría inicialmente basado en el OMS modificado. Respecto a la vigilancia postparto, se describe mucho el concepto de cuarto trimestre, que se habla que es desde el momento del parto hasta las 12 semanas posteriores, y es muy importante este periodo porque 70% de las muertes maternas pueden ocurrir en él y 40% incluso en las primeras 6 semanas. Entonces, la COC sobre todo recomienda que las pacientes de alto riesgo, como son las de, como nuestra paciente, se haga una monitorización incluso de hasta 72 horas, dependiendo de cómo evolucione nuestra paciente, que se recuerde mucho la termoprofilaxis acorde a las guías ya descritas, el uso de anticonceptivos de larga acción para evitar un periodo intergenésico corto con todas sus morbilidades asociadas, y que se realice con ellas una cita inicial nuevamente de manejo conjunto con cardiología y obstetricia 3 semanas postparto, incluso hasta máximo 12 semanas, pero no más de ese tiempo, y que en ese momento se consideren tanto BNP como imágenes control acorde a la sintomatología de la paciente, y en algunos documentos incluso manifiestan que este seguimiento se debería hacer con imágenes y BNP hasta 6 meses postparto. El doctor Emilio tiene ya las imágenes de la ecografía. Ahí sí. Hola, ¿me escuchan? Vamos a revisar las imágenes. ¿Alguien está viendo el video? ¿Alguien me puede confirmar si ve el video? Solo se ve la imagen. Video no. No sé. ¿No se están viendo? ¿Se sigue viendo solo la imagen? Es que aquí está solo como imagen. ¿Me confirman si se sigue viendo solo la imagen, por favor? Los que han venido Sí, doctor, solo la imagen. ¿Cómo, perdón? Solo la imagen. No sé qué, porque nos cambiamos de computador y yo acá lo estoy viendo reproducir normal. Es que yo creo que eso de pronto pasó porque no tenés el video metido en la misma carpeta de la presentación. ¿Qué? No, es que son imágenes exportadas, no te entiendo. Voy a pues de pronto para estos videos como tal no es absolutamente imprescindible el cine, pues les pido disculpas, pero acá los tengo. Les voy a mostrar entonces las imágenes estáticas. Entonces esto es la ventana, les voy a mostrar esto es simplemente el parasternar largo. Eso, como les había dicho María, la función biventricular era completamente normal. Espérate, a ver, ¿cómo carajo? Pues que no estoy tan...
Bueno, parece que solo les voy a poder mostrar las imágenes estáticas. Esto era para estrenar largo. Les quería mostrar acá que la raíz aórtica da de unos diámetros normales, 2,7, la ascendente 2,5. Y miren, en este, que es un parasternal en corto de grandes vasos, se ve acá, en la imagen, que se cerrada la válvula, se ve acá simplemente un rapé. Se había dicho en la ecografía que estaban funcionando por mediano izquierdo y el derecho, y nada, que no vemos el signo de Mercedes, sino vemos solo un rapé, es decir, dos velos de la válvula aórtica, entonces una aorta bicúspide. Esto era simplemente para mostrarles que no había un cambio en el Doppler color significativo, y de hecho no había insuficiencias aórtica significativas, y el aplicar 4 cámaras veíamos nuevamente pues, unas cavidades de tamaños normales y una función ventricular conservada. Ya en el supraesternal vemos acá entonces la imagen que les había mostrado. Recuerden, este es el arco aórtico, esta es la pulmonar, acá sería donde iría normal. Acá se alcanza un poquito la cantidad común izquierda y la superior izquierda, y este segmento que viene después definitivamente es el más estenótico, que viene del istmo, y es donde está la coartación en la centro. Acá cuando se ponía el doble color, es simplemente se ve azul, pero luego ya se iba a ver un cambio a muchos colores, así que aumentaba cambio de las velocidades hacia arriba y se veía todos estos colores claros. Y los gradientes Doppler, que es lo que les mostraba, una aceleración muy importante del flujo en ese punto, con una velocidad máxima de 3 centímetros de segundo por segundo, y un gradiente que aumentó más o menos el doble. El del 2019 estaba en 22, hasta 44. Siempre se utiliza el gradiente máximo, y acá tenemos el gradiente medio, en lo que hace 2 años estaba el gradiente máximo. Es importante que en el embarazo también, por todos los cambios hemodinámicos, probablemente por esta significancia hemodinámica puede empeorar más. Acá no vemos tanta desaceleración lenta diastólica, pero definitivamente se ve en izquierda. Y acá vemos la medición de la zona de mayor coartación, que habíamos dicho de punto 8. No podemos poder mostrar los videos. Muchas gracias a todos y quedamos atentos en estos 5 minutos a las preguntas o comentarios que puedan existir. Doctor Edison y doctor Jesús, no sé, bueno, cualquiera de los dos puede hablar. No, yo acabo de levantar la mano, ¿me escuchan? Hola. Hola, profe. ¿Sí me están escuchando? No. Sí, señor, sí se escucha. Bueno, no, muy buena la reunión, muchachos. Tengo una pregunta, 2 preguntas que me acaba de ocurrir. Yo pienso que el concepto que plantea Emilio es fundamental, de considerar esto como una ortopatía difusa. Y en ese orden de ideas, gracias por un aporte muy importante que hacen ustedes en la reunión, y es de la consulta preconcepcional, incluso pedir una neuroimagen. De pronto hoy no lo hacemos de rutina, y eso es fundamental para nosotros también, porque eso puede condicionar la vida del parto, la presencia no de aneurismas, y de acuerdo a su tamaño, y reconsiderar la posibilidad incluso que la vea neurología o neurocirugía de manera temprana. Siguiendo con ese concepto de ortopatía difusa, ¿ustedes qué consideran? Que si una señora con esta ortopatía, entre más se exponga a embarazos, acorta como su periodo de vida, es decir, no es lo mismo que una mujer se embarace varias veces a una que nunca se embarace, ¿eso tendrá alguna incidencia en el pronóstico a largo plazo? Es como una primera pregunta. Y lo otro, lo que comentabas ahí de los desenlaces de acuerdo al ROPAC, si bien eso le permite a uno como
reconsiderar muchos riesgos que uno pudiera tener en mente cuando no tiene acceso a esta información. De todas formas, el mensaje debe quedar que estas pacientes siguen siendo consideradas de alto riesgo, porque cuando uno ve esos desenlaces, así sean poquitos, y yo pienso que todos los hemos visto acá en la institución, así las estadísticas digan que no son tan frecuentes como pensábamos, si se presentan. Entonces, no sé, muchachos, ustedes qué piensan de lo que les pregunto. Doctor, pues a mí me parece que una de las conclusiones grandes de la parte del estudio era que la OMS modificado es un riesgo como potencial y que era adecuado considerarlas así como se dice de alto riesgo, pero a mí me parecía importante la parte de los desenlaces porque uno podría de entrada y en algunos documentos uno alcanzaba a leer que se les recomendaba a algunas pacientes OMS 4, obviamente dependiendo de la patología, como no continuar el embarazo y una persona que pronto pueda leer la información cuando le pueda dar a la paciente de que si hay que hacerle seguimiento, que el seguimiento debe ser estrecho, que el manejo debe ser multidisciplinario, pero que puede que el desenlace no sea negativo, que no sea un 40-100% de complicaciones y mortalidad. Eso me parece importante podérselo hacer saber a las pacientes. Pero sin lugar a dudas, me parece muy complicado decir que, o bueno, considerar que el hecho de que los desenlaces sean buenos significa que uno pueda ser más laxo con los seguimientos o con el manejo tanto preconcepcional como durante el embarazo de la paciente. Profe, una pregunta. La primera pregunta fue si el riesgo de complicaciones aórticas es mayor con cada embarazo subsecuente. No sé si la entendí bien. No, pues eso también es importante. Pero ¿tú crees que si una mujer con ortopatía no corregida se expone a muchos embarazos o a varios, esos tendrá algún impacto en su sobrevida a largo plazo? Pues del compromiso vascular que tiene cada embarazo pues en la salud de la mujer. Ya, Es ya. algo que se me acaba de ocurrir, Emilio, ¿no? Algo Sí, que... pues yo lo extrapolaría desde lo que vi, no como tal en el escenario de, digamos, de embarazos repetidos, pero sí se hacía alusión a uno, los cambios hemodinámicos que hemos hablado de cada embarazo, que implican básicamente la sobrecarga circulatoria y que sabemos cuando empieza el el tercer trimestre, el aumento del volumen latido, pues va a imponer un mayor estrés hemodinámico, un mayor estrés por rozamiento, y la distensibilidad pues va a enfrentar un reto mayor, obviamente mayor cuanto sea mayor la relevancia hemodinámica de la coartación. Y eso, como había mostrado, pues está demostrado que eso va aumentando la necrosis, sobre todo de la capa media de la aorta, máxime cuando hay otros defectos asociados, y pensaría uno que sí, que las complicaciones van a estar de la mano de eso y que eso se potenciaría nuevamente en cada embarazo, digamos, de nuevo, y que eso aumentaría más el riesgo. Que encontré puntualmente, digamos, por fuera de los estudios de embarazo referenciados en los estudios grandes de coartación, que pues a nivel epidemiológico la complicación que más se describe son definitivamente los trastornos hipertensivos del embarazo. De hecho, sí sorprende los datos que mostró María, porque lo que han mostrado pues los estudios grandes, que seguramente no tienen el mismo rigor de un estudio que se hace solo para analizar a esas pacientes, es que más o menos un tercio de esas pacientes tenían trastornos hipertensivos del embarazo, obviamente con todas las complicaciones que implican los trastornos hipertensivos del embarazo. Y también, pues dependiendo de la edad de sobrevida y de la técnica de corrección que se les había impuesto, cada recoartación implicaba no solamente pues una sobrevida mayor, sino mayor riesgo a largo plazo de disección de aorta o de dilatación aneurismática, sobre todo cuando eran las intervenciones percutáneas. Entonces yo pensaría que sí, profe, pero que lo haya encontrado puntualmente en algún estudio de ese escenario de qué pasa con cada embarazo subsecuente, no lo vi así. No, mil gracias. Ahí vi que el doctor Edison levantó la mano. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a los residentes porque la presentación estuvo muy buena. Yo quería reforzar un poquito ese último comentario del doctor Jesús y pues el objetivo también de este caso era mostrar que estas pacientes con un adecuado seguimiento pueden tener menos desenlaces, pero es importante resaltar lo que dice Jesús en el sentido de que eso no quiere decir que estas pacientes dejen de ser bajo riesgo. De hecho, hoy salió publicado en la Revista Colombiana de Cardiología una validación que habíamos hecho nosotros acerca de la aplicación del CARPREG y del OMS2 en nuestro medio, donde vemos que aplica similar
a países desarrollados, estudio que hemos presentado en el Congreso Europeo de Cardiología y que muestra que efectivamente el OMS, a pesar de que es una tabla que se construyó por recomendaciones de expertos, es válida en la aplicación en nuestro medio y que obviamente en la medida que aparezca mejor evidencia, como ha sido el ROPAC ha sido un registro que definitivamente ha ayudado mucho en cardiobstetricia, pues porque se ha conseguido un número de embarazos difíciles de conseguir si no es de forma colaborativa. Y obviamente pueden salir nuevos estudios que de alguna forma vayan reacomodando esa clasificación del OMS, sigue siendo válida su aplicación, sigue ya con datos propios válida de aplicar en nuestro medio y por tanto pues debemos prestarle mucha atención al seguimiento de esas pacientes, además porque estamos hablando en gran medida de los desenlaces maternos, pero pues la coartación de aorta tiene como hecho importante, y lo mencionaron, pues el hecho de que la perfusión distal y distal va a estar la placenta, puede estar comprometida. Entonces el seguimiento, recordemos que en un equipo multidisciplinario como los cardiobstétricos no es solamente para evitar los desenlaces maternos, sino para hacer un adecuado seguimiento y manejo también de los desenlaces fetales. Entonces, sin lugar a dudas, pese a que esto, digamos, nos tranquiliza un poquito más, porque como lo decían los residentes, pues no vamos a tener 40-100% como sería el OMS4, pues de todas formas sigue siendo unos desenlaces importantes que hay que estar muy pendientes y fundamental que esto sea bien planeado con valoración preconcepcional de un seguimiento muy estrecho. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más tiene alguna otra intervención, aunque por la hora estamos un poco... No. Bueno, yo considero que, dado que no hay mensajes en chat ni ninguna otra participación, que podemos dar por terminada la reunión. A todos, muchas gracias por su asistencia y participación. Feliz día a todos. Muchas gracias. Buen día.